A continuación explicaremos el concepto de programación lógica, el cual es un paradigma de programación declarativo. Esto significa que aquí el programador debe explicar qué es lo que hay que hacer y no el cómo hay que hacerlo. Este modelo se basa en la lógica de predicados de primer orden y se caracteriza porque forma un programa como una colección de hechos, es decir, cosas que son verdad, y reglas que proporcionan un mecanismo para deducir o inferir qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. El primer lenguaje de programación lógico pues fue Prolog, y este fue diseñado por Robert Kowalski en 1972 utilizando el mecanismo de resolución SLD que explicaremos más adelante. Enseguida analizaremos un ejemplo de programación lógica para entender de manera más clara el uso de este modelo. Del lado izquierdo tenemos un programa lógico conformado por hechos y por reglas. Los hechos explican cosas que son verdad por definición. En este caso indicamos que perro es un animal, gato es un animal, canguro es un animal, palmera es un árbol y margarita es una flor. En la parte de abajo tenemos lo que son las reglas que nos permitirán deducir qué es verdad y qué no. Por ejemplo, tenemos que X es vegetal si X es un árbol, y tenemos que X es vegetal si X es una flor. Del lado derecho tenemos la invocación que nos va a permitir poner a prueba este programa lógico. Si nosotros ponemos que perro es un vegetal, el programa nos arroja falso debido a que perro es un animal. Si nosotros escribimos que perro es un animal, el programa arrojará true o verdadero, ya que perro sí corresponde a un animal. Para poner a prueba las reglas, escribiremos que palmera es un vegetal y el programa arroja true, ya que palmera corresponde a un árbol y como X es árbol, entonces X es vegetal. Por lo tanto, el programa arroja true. El modelo de programación lógica tiene ciertas características que son variables lógicas, inversibilidad, resolución SLD, recursividad y múltiples soluciones. La primera característica corresponde a las variables lógicas, que son variables que pueden actuar como variables de entrada o también pueden interactuar como variables de salida. Para entender esto de una manera más clara, presentamos el siguiente ejemplo, donde se establece el hecho de que palmera es un árbol y la regla de que X es un vegetal si X es un árbol. En el programa se ingresa que perro es un vegetal, entonces aquí X corresponde a una variable de entrada, ya que el valor de X corresponde a perro. Y como perro no es un vegetal, se arroja el resultado de falso. Ahora, para explicar lo que son las variables de salida, ponemos que X es un vegetal. Aquí el programa imprimirá o dará como resultado los valores de X que correspondan a un vegetal. En este caso, como se cumple la regla de que palmera es un árbol, entonces palmera es un vegetal, por lo tanto se imprime palmera. Y de esta manera podemos observar que la variable puede ser tanto como de entrada como de salida. La siguiente característica es la inversibilidad, que significa que un predicado puede ser invertido para ser utilizado en dos sentidos diferentes. Esto nos sirve ya que se puede utilizar para extraer información del predicado o para validarlo, es decir, si el predicado es verdad o no. Tenemos los siguientes ejemplos. En el primero de ellos se usa la inversibilidad como validación, ya que ingresamos que palmera es un árbol. Esto nos dará como resultado true o false, validándolo pues de esta manera. Y en el siguiente ejemplo tenemos que X es un árbol, y esto nos permite extraer información, ya que el programa arrojará todos los valores o todas las variables correspondientes a un árbol.
La siguiente característica es la resolución SLD, que es un mecanismo de inferencia que utiliza la programación lógica y consiste en crear un árbol de búsqueda que explora todas las posibles respuestas. Enseguida tenemos un ejemplo de esto. Del lado izquierdo se presenta un programa lógico y del lado derecho tenemos el árbol de resolución SLD. Comenzamos con lo que viene siendo el programa lógico del lado izquierdo. En él tenemos los hechos de que Juan es padre de Luis y que Luis es padre de Ana, y las reglas de que X es abuelo de Y si X es padre de Z y Z es padre de Y. La resolución SLD se utiliza de la siguiente manera, utilizando el mecanismo de árbol. Queremos saber si Juan es abuelo de Ana. Para esto vamos a realizar la regla de que Juan sea padre de Z y que Z sea padre de Ana, y sustituyendo el valor de Z en una situación donde se cumplan las dos reglas nos llevaría al éxito, y de esta manera se realiza lo que es la resolución SLD. Otra de las características de este modelo es la recursividad, ya que en la programación lógica no existen lo que son los bucles iterativos ni los ciclos como el for, el while o el do, ya que aquí todos los bucles son recursivos. No olvidemos que la recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Por ejemplo, podemos tener una función que se llama a sí misma para resolver algún problema o llegar a alguna solución. Un caso de esto pues es la serie de Fibonacci. Otra de las características del modelo de programación lógica es que existen múltiples soluciones cuando se invoca un predicado, ya que se pueden tener múltiples resultados con el mecanismo de backtracking, ya que permite construir un árbol de resolución SLD y cuando encuentra una solución deshace las instancias hechas en el camino y prueba otra posible rama para encontrar otra solución. Para entender esto de una manera más clara, se presenta el siguiente ejemplo, donde tenemos un árbol de resolución SLD con las diferentes soluciones u objetivos. En este árbol podemos observar que todos los objetivos son falsos. Entonces arrancamos de un punto inicial y vemos que tenemos 4 caminos diferentes. En este caso lo que se hace es acceder al primer camino y ver que este tiene 2 soluciones diferentes. Accedemos a la primera y como es falso, aplica lo que es el backtracking, que significa vuelta atrás, regresa y continúa por el otro camino. Como también es falso, regresa hasta el punto de origen y continúa por el siguiente camino, repitiendo así el proceso. En este caso, como todos los objetivos son falsos, cuando se regresa al punto inicial, el programa regresa falso. Ahora veamos un ejemplo donde sí tenemos un objetivo verdadero. Aquí se repite el mismo proceso, ya que vemos que tiene 4 caminos. Toma el primero y luego este tiene otros 2 posibles caminos. Toma el primero, como es falso regresa. Toma el segundo, como es falso regresa hasta el punto inicial y repite el proceso. Llegamos a un punto donde el objetivo es verdadero. Entonces, en este punto, el programa regresa el valor de true. Ahora que ya analizamos el backtracking con un diagrama, vamos a analizarlo en un programa lógico. Tenemos los siguientes hechos: de que palmera es un árbol, nogal es un árbol y margarita es una flor. Si nosotros escribimos que X es un árbol, el programa nos va a regresar todas las variables que correspondan a un árbol. Entonces el backtracking lo que hace es buscar todas esas posibles soluciones, encontrando como resultado palmera y nogal. Y no escribe margarita, ya que aquí margarita regresa el resultado de false. Y aquí este false significa que ya no hay ningún resultado verdadero. Finalmente viene una parte bastante importante,
que es dónde se utiliza o cómo se aplica el modelo de programación lógica. Por ejemplo, la programación lógica se utiliza para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. De igual manera, se utiliza para realizar pruebas de teoremas de forma automática. En este punto, un programa genera nuevos teoremas sobre una teoría ya existente. Otro punto donde se aplica el modelo de programación lógica es en construir sistemas expertos, ya que aquí pues se obliga a seguir las recomendaciones de un experto sobre algún dominio de conocimiento. También permite realizar el procesamiento del lenguaje natural, donde pues el programa es capaz de comprender con ciertas limitaciones una información contenida en una lingüística humana. Por ejemplo, puede determinar si una frase es una oración o no, ya que pues esta puede estar constituida por un artículo, un sujeto, un verbo y un predicado, y a partir de estos conocimientos pues determinar si cumple o no con ciertas reglas. Y finalmente, otra de las aplicaciones que tiene es que nos permite realizar consultas lógicas basadas en reglas. Esto pues para realizar búsquedas en bases de datos o también para realizar sistemas de control de voz a partir de hechos y de reglas pues planteadas en un programa o en una aplicación.